Queridos hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar esta nueva sesión de nuestro curso de música litúrgica. El día de hoy vamos a platicar sobre la Eucaristía, sus partes, y vamos a comenzar a hacer mención de los cantos. Vamos a platicar y a definir lo que es la institución general del misal romano, que nosotros podríamos afirmar que es, por decirlo de alguna forma, como el manual oficial de la Santa Misa. Pues, queridos hermanos, bienvenidos. Pues para comenzar, les recordamos la dirección de nuestro curso, el sitio web de la Dimensión de Música Litúrgica, www.musicasacratlalnepantla.org, donde encontrarán las lecciones que vayamos dando, junto a los textos, las presentaciones y actividades, así como las diferentes evaluaciones. Pues en este momento queremos invitarlos a contemplar el siguiente video.
Pues queridos hermanos, vamos a analizar la estructura de la Eucaristía, de la Santa Misa. Nos enseña la institución general del misal romano. Cuando iba a celebrar con sus discípulos la cena pascual, en la cual instituyó el sacrificio de su cuerpo y su sangre, Cristo el Señor mandó preparar una sala grande, ya dispuesta. La Iglesia ha considerado siempre que a ella le corresponde el mandato de establecer las normas relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía. Tanto las normas actuales, que han sido promulgadas con base en la autoridad del Concilio Ecuménico Vaticano II, como el nuevo misal que la Iglesia de rito romano en adelante empleará en la celebración de la misa, constituyen un argumento más acerca de la solicitud de la Iglesia, de su fe y de su amor inalterable para con el sublime misterio eucarístico, y testifican su tradición continua e ininterrumpida, aunque se hagan algunas innovaciones. El resumen lo encontramos en las palabras en negrita, que a la Iglesia le corresponde establecer las normas relativas a la disposición de las personas, los lugares, los ritos y los textos para la celebración de la Eucaristía. Así pues, esta instrucción se propone dar tanto los lineamientos generales con los cuales se ordene idóneamente la celebración de la Eucaristía, como exponer las normas para la disposición de cada forma de celebración. Y así, el obispo debe empeñarse en que los presbíteros, los diáconos y los fieles laicos comprendan siempre más profundamente el genuino sentido de los ritos y de los textos litúrgicos, y, de esta manera, alcancen una activa y fructuosa celebración de la Eucaristía. Para el mismo fin, vigile celosamente que sea cada vez mayor la dignidad de dichas celebraciones, para lo cual servirá muchísimo que promueva la belleza del lugar sagrado, de la música y del arte. La Iglesia es la que determina quiénes, dónde, con qué oraciones, con qué lecturas se celebra la Eucaristía. Y en una diócesis, la autoridad máxima es el obispo. Podemos decir que el liturgo, es decir, quien determina las normas, las indicaciones litúrgicas para su diócesis, es el obispo, y tiene que velar por la belleza, la dignidad de las celebraciones, por el bien de los fieles que participan en las celebraciones, y también por los elementos, los lugares, la música y el arte, y
lo define de una forma muy clara, para lo cual servirá muchísimo que promueva la belleza del lugar sagrado, de la música y de el arte. Además, para que la celebración responda más plenamente a las prescripciones y al espíritu de la Sagrada Liturgia, y para que crezca su eficacia pastoral, en esta instrucción general y en el ordinario de la misa, se proponen algunas acomodaciones y adaptaciones. Esas adaptaciones que consisten solamente en la elección de algunos ritos o textos, es decir, de cantos, lecturas, oraciones, moniciones y gestos, para que respondan mejor a las necesidades, a la preparación y a la índole de los participantes. Se encomienda a cada sacerdote celebrante, sin embargo, recuerde el sacerdote que él es servidor de la Sagrada Liturgia y que a él no le está permitido agregar, quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la celebración de la misa. Nosotros en la actualidad tenemos la tercera edición del Misal Romano. Estas palabras que acabamos de leer son los primeros números, algunos de los primeros números de el documento con el que inicia la institución general del Misal Romano, que en un momento definiremos lo que es. Y nos dice que es a la Iglesia universal a quien le corresponde el ordenar la Sagrada Liturgia. El obispo en su diócesis es quien tiene que velar por la liturgia, y los sacerdotes que celebramos la Eucaristía somos servidores de la liturgia, y lo dice de una forma muy clarita, lo que tenemos en negritas en el texto. Recuerde el sacerdote que él es servidor de la Sagrada Liturgia y que a él no le está permitido, acentuamos esto, al sacerdote no le está permitido agregar, quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la celebración de la misa. Es decir que como sacerdotes no podemos suprimir partes. Por ejemplo, suprimir el Cordero de Dios, suprimir el Santo, ¿verdad? El Salmo, etcétera. No nos está permitido. No podemos agregar, ¿verdad? Que yo quisiera, por decirlo de alguna forma, poner un elemento más a la misa. Pues siento que aquí a lo mejor se vería bonito un baile, ¿no? Que aquí en este momento de la misa se vería bien una nueva procesión que no existe en la institución general del Misal Romano. Bueno, no nos está permitido agregar cosas ni cambiarlas. Por ejemplo, en el momento de la paz no hay ningún canto. Lo que deseamos es la paz al hermano. Y entonces yo no podría cambiar el rito agregando, cambiando, ¿verdad? Con poner un canto, ¿verdad? Por decirlo así. Y esto lo debemos de tener muy claro, porque la celebración de la Eucaristía es una celebración de la Iglesia Católica, y acentúo católica, es decir, universal,
En todo el mundo los sacerdotes tenemos que celebrar de la misma forma y no deberíamos o no debemos hacer cambios a la liturgia. Cuando presenciamos cambios, debemos entender que es algo que al sacerdote no le está permitido por iniciativa propia, ¿verdad? Lo repito, ¿verdad? Aunque redundamos, pero tiene que quedar claro. Recuerde el sacerdote que él es servidor de la Sagrada Liturgia y que no le está permitido agregar, quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la celebración de la misa. En este momento vamos a definir qué es este documento, la institución general del misal romano. Por medio de esta institución, la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos establece las normas relativas a la disposición de las personas y de los lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía, y es la máxima autoridad. Sus disposiciones aplican en todo el mundo, en todas las parroquias, en todos los lugares donde la Iglesia está presente. Por eso, repetimos, todos los sacerdotes tendríamos que celebrar de la misma forma, porque somos servidores de la Iglesia, de la liturgia, y porque nosotros no tenemos la facultad para añadir, cambiar o quitar ninguna parte. Establece los lineamientos generales con los cuales se ordene idóneamente la celebración de la Eucaristía y expone las normas para la disposición de cada forma de celebración. Promueve la mayor dignidad de dichas celebraciones, así como la belleza del lugar sagrado, de la música y del arte. En resumen, la institución general del misal romano pone orden, da normas, establece los lineamientos que se deben de seguir en la celebración de la Eucaristía y que aplican en todo el mundo, en todas las diócesis, para todos los sacerdotes. ¿Qué podríamos decir? ¿O cómo podríamos quizá hacerlo un poquito más comprensible? Pudiésemos utilizar una comparación. Este documento es como el manual oficial de la misa. Ahí se nos enseña quiénes pueden celebrar, quiénes pueden servir. Se nos estipula cuáles son los lugares propios, cuáles no son propios. Se nos muestra cómo celebrar. ¿Sí? Se define cada una de las partes de la celebración y se van dando las indicaciones de qué se hace en cada momento. Es como las normas, las indicaciones oficiales para la celebración de la Santa Misa. Y por eso lo ideal es que todo servidor en la liturgia lo conozca. Nosotros desde la dimensión de música sagrada es lo que pedimos a nuestros músicos, que conozcan, que lean la institución general del misal romano y que pongan un especial énfasis en el capítulo 2, que es donde define cada parte, lugar, lo que se hace, lo que por consecuencia se debe de evitar en la celebración. En pocas palabras, lo mínimo que tendríamos que saber, que conocer, entender, es el capítulo 2 de este documento. ¿Dónde lo encontramos? Está al inicio del misal romano. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el sitio web del Vaticano, en vatican.va.
Ahí están todos los documentos de la iglesia. Y en cantidad de sitios de internet, ¿verdad? Se puede descargar. Son documentos que pertenecen a la iglesia, ¿verdad? Entonces son de uso para los fieles. Y por eso los encontramos de forma gratuita, de forma libre, en sitios web de la Iglesia Católica. A continuación reflexionaremos sobre la estructura de la misa, sus elementos y sus partes, y comenzaremos a decir algunas breves palabras sobre los cantos, que es el tema en el que en algunos momentos haremos un especial énfasis al ser este un curso de música litúrgica, ¿verdad? Somos servidores de la liturgia. Tenemos que conocer la celebración, tenemos que conocer lo que la iglesia pide para cada uno de sus cantos. Decíamos la clase pasada que la Eucaristía se divide en primer lugar en dos partes: la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo y la sangre de Cristo. En la mesa de la palabra nos alimentamos de el querer de Dios, de su voluntad. Él nos habla a través de las diferentes lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que nosotros respondemos con el Salmo, que la recomendación es que de ordinario se haga cantado, ¿verdad? Y sobre todo Dios nos habla de una forma central, porque los mismos ritos de la Eucaristía dan un lugar primordial al Evangelio, ¿verdad? La lectura, la proclamación de el Santo Evangelio. Decíamos que si una persona asiste a misa a lo largo de 3 años, diario, casi en su totalidad se lee la Sagrada Escritura, toda la Biblia. Casi en su totalidad, la Iglesia ha ordenado la palabra de Dios a lo largo de 3 ciclos, A, B y C. En este año 2020 estamos en el ciclo A. Y la segunda mesa, la del cuerpo y la sangre de Cristo. Dios que se nos ofrece como alimento. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pero dentro de estas dos grandes divisiones, la Iglesia ha ordenado diferentes ritos que tienen una razón de ser, que tienen un sentido, que tienen un espíritu. En ocasiones escuchamos a personas que dicen que la misa es aburrida. Quizá ese sentimiento viene a consecuencia de no comprender cada parte de la celebración y como consecuencia no vivirla. Es una dinámica espiritual que cuando verdaderamente la vivimos, no es aburrida la misa. Pues vamos a repasar, queridos hermanos, estas partes. En primer lugar, los ritos iniciales. Después viene la palabra de Dios, seguida de la liturgia eucarística, los ritos, el rito de comunión y los ritos finales, los ritos de despedida. Pues vamos a platicar de los ritos iniciales. Los ritos que preceden a la liturgia de la palabra, que es la mesa de la palabra, donde nuestra mente
se alimenta de la palabra de Dios. Los ritos que están antes de esta mesa, es decir, la entrada, el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el Gloria y la oración colecta, tienen el carácter de exordio, es decir, de introducción y de preparación. La finalidad de ellos es hacer que los fieles, reunidos en la unidad, construyan la comunión y se dispongan debidamente a escuchar la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. En algunas celebraciones que se unen con la misa, según las normas de los libros litúrgicos, se omiten los ritos iniciales o se realizan de un modo especial. Celebraciones como cuál, como es el bautismo, como es el sacramento del matrimonio, que al tener una procesión, ¿verdad?, suprimen el acto penitencial. Y por ejemplo, en el caso del matrimonio, ¿verdad?, que se recibe a los novios en la puerta, que se les da la recepción ahí. Cuando el sacerdote llega al altar, se inicia con el himno de gloria, ¿verdad? Y la rúbrica, es decir, la indicación, así lo dice: se suprime el acto penitencial, aunque la Institución General del Misal Romano, de esta tercera edición típica, seguramente ustedes notaron que hace pocos años se cambiaron los misales en la iglesia, ¿verdad? Estas nuevas indicaciones dicen que el Señor ten piedad tiene que cantarse siempre. Y entonces la iglesia, que en el Concilio Vaticano II pidió que se revisaran los diferentes rituales, tiene todavía esta tarea, ¿verdad? Actualizar los rituales, como el del matrimonio, ¿verdad? Como el del bautismo, que también dice que se suprime el acto penitencial. Esto lo encontramos en el número 46 de esta institución. Los ritos iniciales están integrados por una procesión de entrada, con su respectivo canto, que tiene mucha importancia. El canto de entrada nos puede dar la temática de la celebración, de tal manera que desde que inicia la celebración nosotros, muy bien, si el canto de entrada es adecuado, ya sabemos el tema. Por ejemplo, en Cuaresma, lo ideal es utilizar un canto propio de la temática cuaresmal, de preferencia inspirado en los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento: el desierto, la conversión, la reconciliación. Si es una celebración de la Santísima Virgen, pues lo ideal sería iniciar con un canto a la Virgen, y si define el dogma o la celebración, pues mucho mejor. El canto de entrada tiene la función también de ayudarnos a introducirnos a la celebración de una forma comunitaria, porque seguramente venimos de nuestras actividades, y si al unirnos en el canto de entrada nos disponemos y nuestra atención se centra ya en la celebración. El canto de entrada es muy importante porque nos dispone, nos prepara, nos puede dar el tema
de lo que vamos a celebrar, de lo que estamos viviendo en la iglesia, en su liturgia. Iniciamos, ¿verdad? Invocando con el saludo a la Santísima Trinidad. Tenemos un saludo, el Señor esté con ustedes. Inspirados por ejemplo, en textos de San Pablo, ¿verdad? Muchas de las partes de la misa están totalmente inspiradas en la Escritura. Tenemos el acto penitencial, en el cual encontramos el Señor ten piedad. Aclamaciones laudatorias, oración personal y comunitaria, la oración colecta, que tiene un significado muy importante. Las diferentes intenciones con las que cada uno se presenta a la celebración de la Eucaristía son presentados en una oración colectiva al Padre, ¿verdad? Con un signo muy bello que es el extender las manos, ¿verdad? Es como si el sacerdote tomara las intenciones de los fieles y las presentara al Padre, ¿verdad? Aquí es donde presentamos las intenciones, ¿verdad? De la Santa Misa. Y repito, las unimos en una sola oración llamada oración colecta para presentarlas al Padre. Estos ritos iniciales tienen como finalidad congregar a la asamblea y disponerla para recibir adecuadamente la palabra de Dios, en ambiente de oración y espíritu de conversión, condición indispensable para llegar al rito sacramental. Estos ritos, si nos damos cuenta, son comunitarios. Desde el canto de entrada tiene que ser comunitario, hablar de la comunidad que se reúne para orar, para celebrar la Eucaristía, para rendir el culto a Dios, para presentar las intenciones, para ser alimentados con la palabra de Dios y con su cuerpo y con su sangre. El sentido de estos ritos es resaltar la fe en Dios, que se hace presente en su pueblo. Destaca la dimensión comunitaria. Y eso hay que tenerlo muy claro. Las celebraciones litúrgicas son comunitarias. Son del pueblo de Dios. Como hijos de un mismo Padre, nos reunimos, convocados por Él. La conversión continua para acercarnos al banquete de la Eucaristía. La alabanza como reconocimiento de la misericordia y grandeza de Dios Trino y Uno. La asamblea, así constituida en los ritos iniciales, es el signo fundamental de la presencia de Cristo. Esto es muy importante, ¿verdad? Por eso, cuando vamos a misa no debemos de hacerlo de una forma indiferente. Alguna vez me tocó, ¿verdad? Alguna vez alguna persona me dijo, a mí ni me molesten, a mí ni me interrumpan. Dijo, yo vengo a encontrarme con Dios y no me importa a nadie. Pues la liturgia, la Eucaristía, es una celebración de la Iglesia, palabra griega que significa asamblea, eclesía, asamblea, y que entendemos como la reunión de los bautizados, como la comunidad que se reúne, porque donde dos o más se reúnen, en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ello. Porque donde dos se pongan de acuerdo para pedir algo, se les concederá. Porque como a Tomás, ¿verdad? Que él no estaba cuando
los discípulos reunidos experimentan la presencia de Cristo resucitado. Y Tomás, que no estaba con la asamblea, con la comunidad, con la iglesia, duda y se pierde de esa experiencia de Dios. Y solo hasta que se reúne nuevamente con los discípulos, con la iglesia, con la comunidad, es que experimenta la presencia de Cristo resucitado, el cual le invita, ¿verdad?, a que meta su mano en su costado, que toque, que meta su dedo en sus llagas. Y porque donde está la comunidad, Cristo resucitado presente, parte el pan, alimenta a su pueblo. Somos una iglesia, es decir, una asamblea, una comunidad de bautizados. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos miembros de este cuerpo y Él es nuestra cabeza. Y así como en nuestro cuerpo, cada órgano no es independiente, ¿verdad? También en la iglesia no podemos vivir de una forma independiente y aislada, sino comunitaria. Y la celebración de la Eucaristía, desde su inicio, desde estos ritos iniciales, nos hace vivir la comunidad, la experiencia de iglesia. Ya desde aquí podemos darnos cuenta que no tiene por qué perder el sentido la celebración, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a ir revisando cada una de las partes, ¿verdad? Ya más a detalle. En esta sesión solamente trataremos de revisar la estructura. Los ritos de entrada se proponen hacernos una comunidad de oración y alabanza, de mesa y corazón, en respuesta a la llamada del Señor, que es quien congrega a los suyos, como una sola familia y un solo pueblo, para celebrar el banquete pascual de su amor. La Eucaristía nos recuerda y robustece lo que somos, familia de Dios, pueblo de bautizados. Nos hace compartir la mesa del Señor para que después compartamos en el banquete de la vida. Nos reúne en el gozo del banquete fraterno, para que trabajemos luego por superar el aislamiento individualista o sectario y busquemos esforzadamente la unidad, el vivir en colaboración y concordia. Vemos nuevamente todos los elementos de comunidad, de asamblea, de reunión, de familia en la Eucaristía. Por eso no debemos de entenderla como algo individual, sino comunitaria, como iglesia, como asamblea, reunión de bautizados. Después de los ritos iniciales tenemos la liturgia de la palabra, la mesa en la que nos alimentamos de la palabra de Dios. Él nos habla, nos hace conocer su voluntad. La parte principal de la liturgia de la palabra la constituyen las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, junto con los cánticos que se intercalan entre ellas y la homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles. La desarrollan y la concluyen, pues en las lecturas que la homilía explica, Dios habla a su pueblo. Abro un paréntesis. En ocasiones algunas personas se han acercado
como sacerdote y dicen, es que yo quisiera que Dios me hablara, es que yo quisiera que Dios me dijera qué quiere de mí. Y la respuesta es muy clara. En la misa, Dios habla a su pueblo. En la celebración litúrgica, no es el lector, el ministro del equipo de liturgia, ¿verdad? Que lee la palabra de Dios. Es Dios mismo comunicándose con su pueblo. Y la función de el ministro ordenado, del sacerdote, que predica la homilía, es hacer accesible a los fieles, es dar una recta interpretación, es explicar esta palabra de Dios para que los fieles sean verdaderamente alimentados. ¿Quiere usted escuchar a Dios? Participe de la misa y escuche con atención, porque Dios habla a través de su palabra. Pues en las lecturas que la homilía explica, Dios habla a su pueblo, le desvela los misterios de la redención y de la salvación, y le ofrece alimento espiritual. En fin, Cristo mismo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. El pueblo hace suya esta palabra divina, por el silencio y por los cantos. Se adhiere a ella por la profesión de fe, y nutrido por ella, expresa sus súplicas con la oración universal, por las necesidades de toda la Iglesia y por la salvación de todo el mundo. Contemplamos entonces toda una dinámica. La celebración de la Eucaristía es riquísima, que cuando vivimos cada momento, el tiempo es poco, ¿verdad? Miren, escuchamos la palabra de Dios en silencio, con atención, porque nos dirá la parábola que Jesús mismo nos enseña que la palabra de Dios es como una semilla que tenemos que cuidar, que tenemos que hacer que dé fruto. Cristo se hace presente en medio de sus fieles, de la iglesia, de la comunidad, en su palabra. El pueblo participa, nosotros participamos en silencio, un silencio contemplativo, un silencio que no es una actitud pasiva. Nuestra atención tiene que estar totalmente centrada. Tenemos que estar concentrados en escuchar la palabra de Dios. Y respondemos con los cantos. El canto de la misma palabra de Dios, que es el Salmo, con la aclamación del Aleluya, o bien en Cuaresma el honor y gloria. Se adhiere a ella por la profesión de fe. Nosotros respondemos al profesar la fe, algo que por 2000 años la Iglesia ha hecho, profesar su fe, y que para nosotros es símbolo de unidad, de identidad. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Son caracteres de nuestra Santa Iglesia Católica.
y nutrido por ella, expresa sus súplicas por la oración universal, donde nos unimos para pedir por todo el mundo, por la iglesia, por los pueblos, por los necesitados. También podemos presentar intenciones personales, que al presentarlas se convierten en intenciones de la comunidad, en intenciones de la iglesia, y adquieren mayor fuerza. Porque repito, lo leímos hace poco en el Evangelio, que nos dice Jesús que donde dos se pongan de acuerdo para pedir algo, se les concederá. Hay quienes dicen que no necesitan ir a la iglesia, que no necesitan ir a misa. Ellos solitos les piden a Dios en su casa. Si queremos tener la certeza de que Dios nos escucha, tenemos que hacer que nuestra oración se convierta en comunitaria. Garantía de su presencia y de que se concederá, ¿verdad?, nuestras intenciones. Presentamos la oración universal por las necesidades de toda la iglesia y por la salvación de todo el mundo. Algo importante es el silencio. La liturgia de la palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación. Por eso hay que evitar, en todo caso, cualquier forma de apresuramiento que impida el recogimiento. Además, conviene que durante la misma haya breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea reunida, gracias a los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, se saboree la palabra de Dios en los corazones y, por la oración, se prepare la respuesta. Dichos momentos de silencio pueden observarse oportunamente, por ejemplo, antes de que inicie la misma liturgia de la palabra, después de la primera lectura, de la segunda y finalmente una vez terminada la homilía. Esto lo encontramos en el número 56 de la Institución General del Misal Romano. El silencio es parte, o debería ser parte, de la celebración. Aquí mismo se nos muestra que después de cada lectura se puede guardar momentos de silencio, que hay que leer de forma correcta, pausada, de una forma que sea comprensible a los fieles. Debemos de dejar momentos de silencio para que la palabra de Dios penetre en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Además de que los silencios dan ritmo, dan sentido. Si nosotros, por ejemplo, hablásemos como robots, ¿verdad?, sin detenernos un momento, ¿verdad?, vamos a pensarlo así, miren, con este mismo número, sin detenernos. En la liturgia de la palabra se debe celebrar con tal manera que favorezca la meditación de Dios, sin ninguna respiración, quizás sin pequeñas pausas. El texto pierde sentido. Como en la música, las palabras, las frases adquieren sentido en una combinación de sonidos y silencios. Y la celebración debe de contener silencios que nos ayuden a nuestra oración, a nuestra meditación, que nos dispongan para asimilar
para el diálogo con Dios. La liturgia de la palabra está integrada por lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Salmo responsorial, la aclamación, aleluya, honor y gloria en Cuaresma, la proclamación del Evangelio que ocupa el lugar central, la humilía, que tiene que ser una explicación de los textos sagrados, no el lugar en el que se dan los avisos, ¿verdad? En el que se traten otros temas. La intención de la humilía, su función es hacer comprensible a los fieles los textos sagrados, la palabra de Dios que ha sido proclamada. La profesión de fe y la oración universal. La finalidad de la liturgia de la palabra es la instrucción del pueblo. Dios nos habla, nos hace conocer su voluntad, nos instruye, nos educa, nos forma. La iglesia es nuestra madre, es una maestra que tiene la responsabilidad de instruirnos, de enseñarnos. ¿Cómo nos atrevemos a afirmar esto? Recuerden el mandamiento del Señor. Vayan por todo el mundo. Enseña a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir lo que yo les mando. La tarea de la iglesia es ir por todo el mundo, es enseñar. La iglesia es educadora, por naturaleza, es por esencia educadora. Y lo primero con lo que educa es la palabra de Dios, alimentando al pueblo con la palabra de Dios, explicándola, haciéndola comprensible por medio de su doctrina y de la evangelización, la catequesis, etc. La finalidad de la palabra es la instrucción del pueblo por la revelación del misterio de salvación al escuchar la palabra de Dios. Nos hace crecer en la conciencia de un Dios vivo y presente que sigue hablando a su pueblo, como antiguamente la liturgia de la palabra, junto con la liturgia eucarística, es el centro de la celebración. La liturgia de la palabra, con la liturgia eucarística, es el centro de la celebración. Recuerden las dos mesas que decíamos al inicio, que dijimos la sesión pasada. Que la Eucaristía es una doble mesa, la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo y de la sangre de Cristo. El sentido que tienen es la acogida y meditación que la asamblea hace de la palabra, a la cual responde con cantos y oraciones. Se establece pues un diálogo entre Dios, que se manifiesta por su palabra, y el pueblo que escucha y acepta su manifestación. Fíjense qué maravilloso, un diálogo entre Dios y su pueblo. Dios habla, el pueblo escucha, nosotros escuchamos, nosotros respondemos con el salmo, palabra de Dios, que es expresada por medio del canto, con la aclamación del aleluya, con la profesión de fe y con la oración universal.
Escuchamos la palabra de Dios, profesamos la fe, presentamos nuestras súplicas a Dios. Esta es la dinámica de esta liturgia eucarística, que si la vivimos verdaderamente, quedamos enriquecidos en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro corazón. Se ilumina nuestra vida, nuestra existencia. Escuchamos la palabra, profesamos la fe, presentamos nuestras súplicas a Dios. Cada una de estas acciones que tienen lugar en la celebración deben mostrar su verdad o autentificarse después de la celebración en la vida ordinaria. Es decir, la Eucaristía no es solamente, no es algo que debe de quedar sin fruto, algo que solamente contemplamos. La Eucaristía es algo que tenemos que hacer vida. Lo que escuché, lo que se me explicó en la palabra de Dios y en la homilía, ahora lo tengo que hacer vida. Tengo que vivir de acuerdo a la fe que profeso, como verdadero discípulo de Cristo, miembro de la Iglesia. Escuchamos la palabra para que nos ilumine y nos guíe, para llevarla a la práctica, hacerla fructificar en nuestra vida, para llevarla a la práctica y cumplirla. Decimos el credo como respuesta a la palabra proclamada. Es la aceptación del compromiso y alianza bautismal. Al pedir a Dios, nos solidarizamos con el prójimo, intercedemos por él. Toda una dinámica de vida espiritual, de crecimiento, en la cual somos nutridos, fortalecidos, y en la cual vivimos nosotros como auténticos hijos de Dios, y donde vivimos la caridad. Después tenemos la siguiente parte de la celebración, que es la liturgia eucarística, que es una parte central de la celebración, junto con la liturgia de la palabra. En la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascuales. Por estos misterios, el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la Iglesia, cuando el sacerdote, representando a Cristo Señor, realiza lo mismo que el Señor hizo y encomendó a sus discípulos que hicieran en memoria de él. Cristo, pues, tomó el pan y el cáliz, dio gracias, partió el pan y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, bebed, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, haced esto en conmemoración mía. Por eso, la Iglesia ha ordenado toda la celebración de la liturgia eucarística con estas partes que corresponden a las palabras y las acciones de Cristo, a saber, en la preparación de los dones, se llevan al altar el pan y el vino con agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. En la plegaria eucarística se dan gracias a Dios por toda la obra de la salvación, y las ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo.
Por la fracción del pan y por la comunión, los fieles, aunque sean muchos, reciben de un único pan el cuerpo y de un único cáliz la sangre del Señor. Del mismo modo, como los apóstoles lo recibieron de las manos del mismo Cristo. Aquí contemplamos todo el sentido de esta parte de la celebración. Su origen, su razón de ser, su sentido, y podemos ver y entender cómo debemos vivirla. En la preparación de los dones, en un momento que tiene un canto, una procesión que tiene un canto, que llamamos canto de presentación de dones, que antes llamábamos ofertorio. Se lleva al altar el pan y el vino, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. En la plegaria eucarística se dan gracias a Dios por toda la obra de la salvación, y las ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Algunos escritores afirman que es el milagro más grande que Dios ha hecho, superior incluso a la creación misma. Por la fracción del pan, por la comunión, los fieles, aunque sean muchos, reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. De la misma forma como los apóstoles lo recibieron de las manos del mismo Cristo. La liturgia eucarística está integrada por el ofertorio, la presentación de dones, el prefacio, la plegaria eucarística y ritos de comunión. Es el culmen de toda la celebración. Los ritos anteriores a ella son una preparación para disponernos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. El segundo de estos ritos es el ofrecimiento de nuestras vidas a Dios, del esfuerzo y trabajo humano, ofertorio, la koinonía o comunión fraterna, ofrenda, acción de gracias, santificación y proclamación de las maravillas de Dios, la plegaria eucarística, la participación de los beneficios salvadores del misterio pascual, renovación de la alianza con el Padre, anticipación del banquete escatológico, la comunión. También tiene como sentido la filiación divina, el amor de caridad y la incorporación a Cristo y a la Iglesia, ritos de comunión. En la liturgia eucarística encontramos dos aspectos esenciales: la Eucaristía como acción de gracias, reconocer a Dios como bueno y dador de todo bien, como aquel que nos ama y que en su Hijo Jesucristo nos salva. Alabamos a Dios porque reconocemos que todo nos viene de Él. San Pablo nos recuerda que debemos hacernos Eucaristía, acción de gracias. Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. En todo, dar gracias siempre, y en todo, a Dios Padre. La Eucaristía como renovación sacramental de la entrega del Señor es lo más esencial y definitorio de la Eucaristía, y lo que más claramente implica la vida de quien la celebra, ya que nos hace presente la entrega amorosa de Jesucristo, el sacrificio de su vida. En la preparación del altar ponemos algo que nos representa, el pan y el vino. En ellos debemos vernos a nosotros mismos, que queremos poner nuestras vidas en manos del Señor,
para vivirlas, como Cristo y con Cristo, en amor servicial a los hermanos. Cristo se entrega su vida. Él decía que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo que con su muerte en la cruz y venciendo a la muerte resucita, entrega su vida para vencer a la muerte y abrir para nosotros el camino de la salvación, de tal manera que quien muere con Cristo resucitará con Cristo. El rito de la comunión. Puesto que la celebración eucarística es el banquete pascual, conviene que, según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente dispuestos. A esto tienden la fracción y los demás ritos preparatorios con los que los fieles son conducidos inmediatamente a la comunión. Recibimos a Cristo que se entrega, que se hace nuestra comida y bebida de salvación. Comulgamos el amor entregado, para que sea Él nuestra vida, para que, transformándonos en lo que recibimos, amemos con su mismo amor. Somos lo que recibimos, dice San Agustín. Pasamos a ser lo que comemos, dice San León. Quien comparte el pan de la Eucaristía ha de estar dispuesto a compartir el pan de la vida, a compartir la vida como pan, a dejarse comer por los hermanos, a vivir la caridad entregando la vida. El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la entregue por mí la encontrará. El mandamiento del amor, etc. La Eucaristía es nuestra comida espiritual. El pan y el vino nos alimentan y alegran nuestra vida, pero Cristo ha querido dársenos Él mismo como alimento y alegría espiritual, y lo ha hecho con un signo que todos entienden: comer pan y beber vino. Se nos da como alimento para el camino, viático, porque sabía que nuestro camino sería difícil. Vemos, por ejemplo, en los milagros de la multiplicación de los panes, que Jesús se preocupa porque la gente no pase hambre. Y eso sigue sucediendo hoy. Jesús se preocupa porque no tengamos hambre. Y nos entrega su presencia como alimento para que nos unamos a Él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La palabra de Dios nos dice: tomad y comed, este es mi cuerpo entregado por vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que me come vivirá por mí, como yo vivo del Padre. El pan que compartimos ¿no es acaso participación del cuerpo de Cristo? Queridos hermanos, hay personas que se sienten lejos de Dios. Les comparto. Se acerca una persona y me dice: Padre, siento que Dios no está en mi vida. Me siento alejada de Dios. Y
Y yo le respondí, tú no vas a misa. Y seguramente hace muchos años no comulgas, hace mucho tiempo no te confiesas. Y me dijo, así es, ¿verdad? Hice mi primera comunión y pues rara vez voy a misa, no volví a comulgar, etcétera, ¿no? La realidad quizá de muchos católicos. Y yo le decía lo siguiente, lo que tú experimentas es real, una ausencia de Dios en tu vida. Y peor tantito si quizá has estado buscando donde no deberías hacerlo. Le pregunté si creía en horóscopos, si alguna vez le habían hecho algo, había ido con algún brujo, alguna bruja que le hicieran un trabajito, eh, si tenía ojo de venado y todas esas cosas, ¿verdad? Y pues sí. Y yo le decía, citando al profeta, dos pecados ha cometido mi pueblo. Se ha apartado de mí, que soy fuente de vida, y se ha puesto a construir cisternas rotas que no pueden sostener, que no pueden eh, sostener las aguas. Nos alejamos de Dios y andamos buscando en cosas que nos dejan vacíos, como cisternas rotas que no contienen el agua, que toda eh, se pierde. Así muchos hombres y mujeres. Pero ¿cuál es el ideal? Deberíamos de vivir unidos a Dios. Y el medio y la forma y el lugar y todo lo que está dispuesto, personas, como es el sacerdote, como son los equipos de liturgia, un lugar como es el templo, la parroquia, la capilla, eh, un tiempo, a la hora de la misa, etcétera, todo dispuesto para que no experimentemos soledad ni ausencia de Dios, sino su presencia, y para que no estemos vacíos, sino estemos saciados de su gracia, llenos de su presencia. Quizá la Eucaristía es poco valorada, llamada. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que de cada 100 católicos, más de 90 no frecuentan la misa, no van a misa los domingos ni ningún otro día. Cuando ahí encontramos la presencia real de Cristo, el más importante de los alimentos, porque en este mundo nos comemos los animalitos y las plantitas, pero cuando participamos de la misa, de la Eucaristía, cuando comulgamos, nos alimentamos de Dios mismo. Ningún alimento, por caro, por fino, se le compara en lo más mínimo a ser alimentados, ser nutridos por Dios mismo. Un alimento que nos hace crecer en santidad, porque recuerden que la santidad es transformarnos, es convertirnos en Cristo, es cristificarnos. Como dirá San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Sin dejar de ser Pablo, sin perder su personalidad, su identidad, él se ha transformado en Cristo. Cristo vive en él, Cristo actúa a través de él. Si nos alimentamos de la Eucaristía, de Dios mismo, nos transformaremos en él. Porque citamos a San Agustín y a San León. Nos transformamos en lo que comemos. No deberíamos de vivir lejos de Dios. Y deberíamos de dejar fuera de nuestra vida
Todas esas cosas que hoy contaminan nuestra fe. Repito, horóscopos, amuletos, eh, hechicería, ¿verdad? Cantidad de cosas que hay, ¿verdad? En la actualidad. Todo eso fuera de nuestra vida. Y acercarnos a Dios, participar de la misa, confesarnos en el tiempo pertinente como lo manda la iglesia y alimentarnos de Dios. La comunión es el objetivo final de la celebración de la Eucaristía. Recibir el cuerpo y la sangre del Señor para vivir su misma vida, caminar por su mismo camino, llenarnos de su mismo espíritu, unirnos a su muerte, compartir su resurrección. Aquí nuevamente encontramos todo un proceso, ¿verdad? Comer su cuerpo y su sangre para vivir su misma vida. Dios, su vida divina, su gracia en nosotros. Caminar por su mismo camino. Llenarnos de su mismo espíritu. Unirnos a su muerte y compartir su resurrección. La mejor manera es la participación plena en la Eucaristía, es comulgar. Es el mayor don, el mayor regalo que Dios nos ha dejado. Es la fuente de donde emana nuestra fuerza, nuestra vida en la iglesia. Es el culmen, es el fin, es la meta hacia cual tiende toda actividad en la iglesia. Todo gira en torno a la Eucaristía. Por ejemplo, la razón del ser el sacerdote. Celebrar la Eucaristía. Entre todo lo demás que hacemos como ministerio, como apostolado, el centro es la Eucaristía. Porque nadie más que el sacerdote puede obrar in persona Christi. Cristo se hace presente por medio del orden sacerdotal, de las palabras de la consagración de la misa, y el pan y el vino se transforman, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Una orden, un don que solamente el sacerdote lo puede hacer. Yo se lo digo a los niños de la siguiente forma, se los comparto, ¿verdad? Les pregunto a los niños, si quieren tortillas, ¿a dónde van? Y me dicen a la tortillería. Si quieren pan, ¿a dónde van? A la panadería. Si quieren carne, a la carnicería. Si el coche se descompone, con el mecánico. Si necesitas una puerta, con el herrero. Si quieres una mesa, con el carpintero. Y así, ¿verdad? Y la pregunta de oro. Si quieres encontrarte con Dios, si quieres alimentarte de Dios, de su cuerpo y de su sangre, ¿a dónde hay que ir? A la iglesia. Porque así como hay un especialista en un oficio, en un trabajo, en una carrera, etcétera, etcétera, para cada ámbito de la vida, un especialista en muebles de madera, en herrería, en mecánica, en las verduras, en el pan, etcétera, etcétera. Hay un hombre destinado para hacer presente a Dios. Y solo Él, el sacerdote. Y hay un lugar donde únicamente vas a encontrar el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la iglesia.
un momento muy especial que debería de ser el más importante de nuestra semana, una hora, la central y más importante de la semana, el de la misa dominical. Y el alimento más importante de todos, Cristo mismo, su cuerpo, su sangre, la Eucaristía. Y tenemos, queridos hermanos, para terminar el rito de conclusión, los ritos finales. Al rito de conclusión pertenecen unos breves avisos, si fuera necesario, el saludo y la bendición del sacerdote. El Señor esté con ustedes. Y invocamos la bendición de Dios, ¿verdad? Es Dios el que bendice, ¿verdad? Invocamos su bendición sobre los fieles, sobre el pueblo. Que en algunos días y ocasiones se enriquece y se expresa con la oración sobre el pueblo o con otra fórmula más solemne. La despedida del pueblo por parte del diácono o del sacerdote, para que cada uno regrese a su bien obrar, alabando y bendiciendo a Dios. El beso del altar por parte del sacerdote y el diácono. Después la inclinación profunda al altar de parte del sacerdote, del diácono y de los demás ministros. Saludo, bendición y despedida. El rito de despedida es sencillamente eso, un rito breve y sencillo para la despedida, para el cierre de la celebración, un rito de conclusión. A estos elementos puede añadirse, cuando sea necesario o lo juzgue conveniente el que preside, los oportunos anuncios o avisos y la monición final. En este momento se termina la celebración litúrgica. Por lo tanto, el canto final no es litúrgico. Si se prefiere, se puede cantar algún canto a la Virgen, algún canto religioso, algún canto vocacional. Vamos a dar a continuación alguna indicación al respecto. Decíamos hace unos minutos que el silencio es importante. Y de los silencios más importantes, porque el Concilio Vaticano II le ha dado un carácter sacramental al silencio, ¿verdad? Es decir, como un espacio, momento de encuentro con Dios, ¿verdad? El silencio, por eso la Institución General del Misal Romano nos dice que después de comulgar se guarden momentos de sagrado silencio, para que podamos intimar, podamos platicar con Dios, ¿verdad? Y yo lo sé, ¿verdad? A veces los sacerdotes estamos muy apurados, si tenemos celebraciones, si tenemos trabajos, si hay gente que quiere confesarse, si hay que salir a la junta, a la curia, no sé, ¿verdad? Y a veces no damos la oportunidad para guardar silencio. Pero al comulgar debemos darnos espacio de silencio. Yo lo que le digo a los fieles, aunque el sacerdote por sus ocupaciones tenga que terminar pronto la celebración, si ellos disponen del tiempo, permanezcan en silencio, ¿verdad? Hablando con Dios. Y esa decía Santa Teresa que ella comenzó a avanzar en el camino de la oración cuando se dio cuenta de que verdaderamente Jesús habitaba dentro de ella. Y se cerré los ojos y lo contemplé dentro de mí. Creo yo que eso es lo que podemos hacer cuando comulgamos. Cerrar los ojos y contemplar a Cristo que nos habita, que se une a nosotros. Contemplarlo, pedirle que nos hable, que nos comunique su voluntad, su querer, que nos abrace,
pues si es necesario hablar con Él, ¿verdad? Fíjense qué silencio tan maravilloso. Porque cuando comulgas tienes la total certeza y debes de tener la total seguridad de que Cristo está unido a ti, dentro de ti. Porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Se une a mí y yo a él, dice el Señor, dice Jesús. Es el momento de mayor intimidad con Dios y ningún otro momento se le compara en este mundo. El momento de Dios con el hombre, de la comunión, de la unión con Dios. Repito, debe de ser el momento más maravilloso de nuestra vida, de nuestra semana, el domingo, ir a la misa dominical y comulgar. En este tiempo, siguiendo las normas sanitarias, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Pero verdaderamente nos alimentamos de Dios. El rito eucarístico termina, la Santa Misa, como celebración litúrgica termina. Pero la tarea eucarística no, esa dura toda la vida, hasta que nos sentemos al fin en el banquete eterno del reino, en las bodas del Cordero. El podéis ir en paz. De la conclusión podría traducirse: la celebración ha terminado, vayamos a vivirla, ¿verdad? Es hacer vida, incluso llevar a Cristo a casa, a los lugares, a los ámbitos en los que nos desenvolvemos, ¿verdad? Porque no es que salgamos de la iglesia y Dios se quedó, ¿verdad? Hay un canto muy bonito que dice: una artística custodia yo quisiera siempre ser, para llevarte conmigo y ostentarte por doquier. Creo que esa es la actitud, la espiritualidad que deberíamos de tener, de vivir al concluir la celebración litúrgica. Comulgamos y ahora llevamos a Cristo en nosotros, con nosotros, ¿verdad? Y llevarlo a los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Iluminar con su presencia. Repito, una artística custodia yo quisiera siempre ser, para llevarte conmigo y ostentarte por doquier. Bueno, queridos hermanos, pues nos alargamos un poquito en el tiempo, ¿verdad? Pues vamos a seguir reflexionando sobre la Eucaristía, cada vez de una forma más profunda, ¿verdad? Si quieren tener el esquema completo de todas estas partes de la misa, lo subiré así en forma de esquema, ¿verdad? Como en el video inicial, pero completo a nuestro sitio, ¿verdad? A nuestra página de nuestra página de internet, ¿verdad? Recuerden que pueden visitarla para ir siguiendo nuestro curso, que a lo largo de estas semanas, quizá estos meses, lo seguiremos enriqueciendo. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Que repito, yo creo que es como los doctores, ¿verdad? Que se puede ver la medicina de forma general, ¿verdad? Pero después uno se puede ir especializando, ¿verdad? Y entre más especializado, más se puede uno enfocar. Por ejemplo, los médicos se enfocan hacia determinado órgano, ¿verdad? Y cada vez de una forma más profunda. Así también nosotros podemos ir profundizando sobre cada uno de las partes de esta celebración, ¿verdad? Y dicen: nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Yo se los comparto cuando
En el seminario comenzamos a estudiar la liturgia. Nuestros maestros, nuestros sacerdotes nos comenzaron a explicar. Cuando comenzamos a leer los libros, los documentos sobre liturgia, eh, yo comencé a entender y a vivir la liturgia de una forma muy profunda y de ninguna forma aburrida, ¿verdad? Por el contrario, ¿verdad? Si entendemos cada momento y hacemos lo que corresponde, lo vivimos a plenitud, la Eucaristía es muy rica, ¿verdad? Bueno, si me permiten, voy a hacer como conclusión un repaso, ¿verdad? Por algunas partes de la Eucaristía, para que veamos toda esta dinámica que yo les digo, esta dinámica que tiene la misa, ¿verdad? Miren, nos reunimos los bautizados como iglesia al inicio, cantando a una voz el canto de entrada que nos une, que nos introduce a la celebración, que nos da el tema, el ritmo de la celebración. Invocamos a la Santísima Trinidad, eh, hacemos un acto penitencial, donde si verdaderamente tú pidieras perdón a Dios, hicieras un verdadero examen de conciencia, eh, ya quedarías enriquecido toda la celebración, ¿verdad? Cantamos la gloria de Dios, ¿verdad? Presentamos nuestras intenciones en la oración colecta, ¿verdad? Si tú verdaderamente presentaras tus intenciones, tengo un enfermo, necesito salud, quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Por algo, quiero ofrecerle a Dios algo, en el momento de la oración colecta, no te alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Para presentar todo lo que es valioso e importante a Dios, ¿verdad? Pero presentamos estas intenciones y el sacerdote en la oración colecta las presenta a Dios. Después escuchar con mucha atención, porque Dios habla en su palabra, ¿verdad? Con mucha atención. Canta el salmo, ¿verdad? Hay que cantarlo. Es una forma de responder a Dios con la misma palabra de Dios, pero expresada con el canto, que hace la oración más profunda, la amplifica. Alabamos a Dios con el aleluya. Nos habla en el Evangelio. Las lecciones más importantes de nuestra vida son cuando Dios nos habla en el Evangelio. Ponemos mucha atención al sacerdote en la homilía, porque nos va a explicar, nos va a hacer comprensible los textos bíblicos, como un maestro, como un guía, como un director espiritual. Va a iluminar nuestra mente, nuestra conciencia, con su homilía. Después pues profesamos la fe, algo que es fundamental en nuestra vida, la profesión de fe, porque nos da pertenencia, nos da identidad, le demostramos nuestra fidelidad a Dios. Después la oración universal, ahí nos unimos como iglesia en oración para pedir, ¿verdad? Por la misma iglesia, por el mundo, por las necesidades de los hombres, por las necesidades de los fieles que han presentado sus intenciones en la celebración, por quizá la intención que tú has presentado a la celebración, con la certeza y la convicción de que Dios está en medio de nosotros y de que nos concede lo que se le pide cuando dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Después presentamos los dones, el pan y el vino, con los cuales se obra el milagro de convertirse en su cuerpo y en su sangre. Pero también podemos presentar nosotros
el fruto de nuestro trabajo, por medio de quizá alguna ofrenda para los pobres, de alguna ofrenda para el culto, ¿verdad? Bueno, le llaman limosna, ¿verdad? Nosotros decimos ofrenda económica, puede ser también. Eh, pues viene toda esta parte tan maravillosa que llamamos liturgia eucarística, ¿verdad? En la que se obra el milagro de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo. Viene el momento de la comunión, en la cual lo recibimos. Recibimos a Dios mismo, experimentamos su presencia, no su ausencia, ¿verdad? La presencia de Dios en nuestra vida. Y ahí puedes platicar, ¿verdad? Tener el encuentro real. Yo creo que es poco el tiempo, ¿verdad? Eh, por eso les digo que terminando la misa, uno puede quedarse unos minutos más, ¿verdad? Para intimar, para hablar, para dialogar con Dios, ¿verdad? Eh, y bueno, vienen los ritos de despedida, poner mucha atención a los avisos, porque ven que somos comunidad y los avisos son de la comunidad. ¿Verdad? Yo conozco gente que cuando vienen los avisos se salen, porque dicen eso no me interesa. No, sí tiene que interesarnos, porque recuerden, no somos el llanero solitario, ¿verdad? El llanero solitito diría otro, ¿verdad? Como católicos no lo somos. Somos iglesia, somos una comunidad, somos la reunión de los bautizados, somos hermanos, somos familia. Sí, y lo que es importante para la comunidad tiene que ser importante para cada uno de nosotros. Entonces escuchamos con atención los avisos eh, pastorales, etcétera, que se nos den, ¿verdad? Y nos disponemos para recibir la bendición de Dios, ¿verdad? A veces llegan y le dicen, pasan, oye padre, me da su bendición. Invocamos la bendición de Dios sobre ti, querido hermano, ¿verdad? La bendición de Dios, ¿verdad? Y nosotros oramos por ti, ¿verdad? Recibimos la bendición de Dios, ¿verdad? Un don tan grande, ¿verdad? Algunas personas a veces dicen que no entienden para qué ir a misa, eh, y a veces ponen, pues expresan las razones, ¿no? Porque tengo casa, tengo trabajo, tengo actividades, familia, etcétera. Yo lo que les digo es que, pues porque su trabajo, su familia, sus actividades son importantes, venga a misa, presénteselos a Dios y pida su bendición, lleve esa bendición, ¿verdad? Al trabajo, a la casa, a su hogar, a su familia, ¿verdad? Por eso vamos también a la Eucaristía, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, pues continuamos. Recuerden, los martes es en esta dinámica de enfocado hacia la liturgia. Vamos a ir haciendo cada vez más de forma más profunda el acento hacia la música litúrgica. Eh, los viernes tenemos lección divina, ¿verdad? También en vivo. Lección divina, un texto bíblico, algún comentario hemos tenido de San Agustín y enfocado hacia la vida espiritual, ¿verdad? De ustedes que sirven en la música. Bueno, bueno, ustedes disculpen, quería, tengo aquí sus comentarios. Si quieren, rápido, mandamos algún saludo y ya nos despedimos, ¿verdad? Porque ya me pasé de tiempo. De Eduardo Duarte, Rocío Rodríguez, Verónica Reyes, Raúl Falcón, Rodrigo, perdón, Rocío Rodríguez Pérez, Berenice Reyes, Citlali, Sandra, Karen, Dani, Araceli, Lisbeth García, María del Carmen, Cecilia Ibarra, Erika, Lidia, Fernando Vázquez, María del Carmen, Honoria Hernández, José Luis Maldonado, Rocío Rodríguez,
con Biux Saldívar, Estela Hernández. Bueno, queridos hermanos, no se me desesperen, ¿verdad? Por este medio vamos a estar las siguientes semanas y esperemos de forma permanente en contacto y enriqueciendo este curso de liturgia. Pues que Dios les bendiga. Buenas noches. Que Dios les acompañe. Y recuerden, si quieren ir siguiendo nuestro curso, visiten nuestra página. Ahí encontrarán todo este texto, esta presentación en formato de imágenes, de diapositivas y algunas actividades que les podremos recomendar. ¿Verdad? Que Dios les acompañe. Buenas noches. Buenas noches.